Y te hablamos a vos, mamá, papá, Sí, familia, sí. porque obviamente cuando nos avisan de este brote, de la situación de gente que está en una situación complicada de salud, nos alarmamos todos. Efectivamente, esto tiene que ver con la marginalidad, la contaminación del agua. Vamos con Martín. Sí, que estás allí en el hospital donde hay algunos de los internados, Martín. Claro, Domi, estamos en el Hospital Carrillo, aquí en Ciudadela, porque esta es la zona donde aparecieron todos estos casos. 10 casos confirmados en un periodo de 10. aproximadamente un mes. 10 y 3 más, Nelson, que están siendo investigados, todos en 2 edificios. En la misma cuadra, en la calle San Ignacio, nosotros estuvimos allí y lo que tenemos que contarles es que son, en principio, un edificio que ni siquiera está terminado, que tiene varios pisos que son las columnas de hormigón al desnudo y que el resto del edificio ha sido intrusado. Lo que dicen es que quien era el antiguo propietario o quien lo alquilaba falleció y que a partir de ese momento la situación del edificio se transformó en un edificio que tiene varios pisos intrusados. Ese edificio no estaría conectado a la red de agua potable, sino que tendría agua de un pozo y a partir de ese edificio, se le comparte a otro edificio lindero. Es un edificio, una casa en el medio y otro edificio. Bueno, allí fueron apareciendo estos casos de gente con fiebre, de gente con vómitos, de gente que se sentía con mucho dolor de cuerpo y la sospecha inmediata cuando los casos empiezan a repetirse es que la fuente puede ser la misma y en este caso la sospecha es el agua. Agua de pozo, ¿no? Agua Dijiste, que sería ¿no? de pozo. Exactamente, agua de pozo y en un edificio además, Nelson, que la información que nos fueron aportando es que aparentemente a principios de este año tuvo problemas con el servicio de agua, tuvo muchos problemas para entregar el servicio durante prácticamente 20 días y cuando volvió el agua inmediatamente aparecieron estos casos. Habrá que ver cuál es la relación, se están haciendo estudios, por supuesto, para saber cuál es la fuente, pero la sospecha es esa teniendo en cuenta que los 2 edificios comparten la misma fuente de agua y que sería de pozo. Martín, quédate con nosotros porque vamos a sumar esta información porque todos nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿A qué tengo que prestar atención? Correcto, ahí lo tenemos en las placas, ¿no es cierto? Para que ustedes lo sepan, ¿no? Bueno, la causa es consumir agua y alimentos contaminados con heces fecales fundamentalmente, ¿sí? Claro. Dale, ahí está. Después, dolor de cabeza, fiebre, sudoración, pérdida de apetito, que esto muchas veces Sí, se es comparte con inespecífico, muchas claro. cosas. Correcto, pero obviamente allí pesa fundamentalmente el contexto, ¿no? La tos seca, el dolor de hinchazón abdominal, el estreñimiento y diarrea y los dolores musculares. Es decir, el hecho, Dominique, de la aparición de las manifestaciones gastrointestinales con tos seca y demás, eso es muy orientador. Pregunta de examen prácticamente de la facultad. Tos seca y... Exactamente, tos seca, dolor de garganta, con diarrea y demás, en el contexto, obviamente, ¿no es cierto?, de esta gente, primer diagnóstico diferencial a pensar en fiebre o tifoidea por la salmonela. Sí. ¿Sí? Y después, por favor, como recomendación, evitar la comida callejera, que a veces uno no sabe, a veces comes cosas en los panchos o ciertas comidas donde no sabes cómo se manipula la cadena de frío, y siempre lavarse bien las manos. Correcto, que esto es un hábito que se había intensificado con el COVID y después de la pandemia, con esta actitud muchas veces de negación de los temas de salud y de cuidado que generó la pandemia, la gente no se la lava, ¿no? Las lava. Y es muy importante el lavado de manos. Ahora, ¿y qué se sabe de los casos, cómo están evolucionando? Martín, porque además es muy importante saber si los que están sufriendo son personas adultas, chicos, cómo es el estado de nutrición en el cual está. ¿Qué sabes? ¿Qué se sabe? Bueno, lo que podemos confirmar es que no todos los casos fueron atendidos en este lugar. De hecho, hay personas que se atendieron en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos realmente muy cerquita de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en Ciudadela. Y que hay entre los 3 casos que se sospechan, además de esos 3 casos sospechosos que todavía resta confirmar, hay mucha preocupación por la muerte de una mujer. Les cuento qué es lo que ocurrió. Una mujer fallece en este periodo de un mes y sus 2 hijos fueron internados y fueron confirmados con la enfermedad. De allí que se atrevan a sospechar que haya algún tipo de relación entre esta enfermedad en la que, como vos sabés, Nelson, si se controla rápidamente y las personas
no tienen otras comorbilidades, reacciona bien, pero la preocupación siempre son los adultos mayores y los chicos. Lo que fue pasando es que todos cursaron la enfermedad con antibióticos y pudieron ir volviendo a sus casas. Algunos no requirieron internación, pero todavía hay 4 personas internadas, 2 de ellas en la ciudad de Buenos Aires, producto justamente de este contagio que se dio en el transcurso de un mes en 2 edificios que están prácticamente pegados aquí en la zona de Ciudadela. Lo queremos saludar al doctor Francisco Gadi, que ya está con nosotros, para preguntarle, doctor, ¿estas son enfermedades que uno creía que ya no se hablaban más? Sí, no, son enfermedades bastante infrecuentes, ¿no? O sea, nosotros tenemos casos de salmonelosis, que es por una bacteria que es también por la misma salmonela, pero por otro tipo de salmonela con frecuencia, por temas de hábitos, de higiene, como bien me están mencionando ustedes al principio, pero la fiebre tifoidea, que es por la salmonela tifi, paratifi, es mucho más infrecuente, esa es la realidad. Importante esto que usted marca, porque esto debería generar una alerta epidemiológica sanitaria para ir a investigar ahí el lugar, ¿no es cierto? Claro. Exacto, investigar por qué es que están apareciendo estos nuevos casos, ¿no? A ver, nosotros tenemos todos los años distintos tipos de intoxicación alimentaria, y esto está bueno llevarlo también como mensaje para la comunidad, por la mala higiene de manos, por la contaminación cruzada, por la carne cruda, ¿no? En este caso es salmonela, pero Shigella, síndrome urémico hemolítico, Escherichia coli, y siempre es lo mismo, el agua, el consumo de alimentos en mal estado, la pérdida de la cadena de frío y demás que traen este tipo de situaciones de riesgo. Ahora, doctor, nosotros estamos mostrando como parte de Paño de Imágenes un agua de color raro. ¿Es así o puede ser un agua que parece transparente completamente a simple vista y puede tener fiebre tifoidea uno? Puede tener a la bacteria por más que esté transparente, uno no se da cuenta, no es detectable en realidad por el color del agua, o sea, siempre que el agua venga de pozo o de algún origen de río, algún lugar en donde no tenga un proceso sanitario adecuado, hay muchas más chances de que tenga la bacteria, sobre todo porque esta bacteria viene de las heces de animales, ¿no? Que probablemente contaminaron el agua. Correcto. ¿Cuánto pesa la condición de mala nutrición en la evolución del cuadro de la enfermedad, doctor? Y es fundamental. Siempre que tenemos personas con malnutrición o algún otro tipo de inmunodepresión, cosas que afecten su sistema inmunológico, ancianos, por ejemplo, o chiquitos menores de 5 años, hablamos de grupos de riesgo que pueden desarrollar cuadros graves como, por ejemplo, sepsis, o sea, una infección generalizada, que haya perforación del intestino y otras cosas que son quizás una complicación no tan esperable de la fiebre tifoidea. Y dentro de un grupo familiar, si se contagia uno, ¿nos vamos a contagiar todos sí o sí? A ver, si hay una persona que está contaminada, tiene que tomar ciertos recaudos. Lo primero tiene que ser muy estricto con la higiene de manos. Después tiene que evitar, por supuesto, realizar los alimentos y, o sea, todo lo que tenga que ver con el preparado de alimentos tiene que no estar involucrado. Que no manipule nada. En el lugar, exacto, convivir en el lugar se puede, con las mayores restricciones, ¿no? Porque no hay que olvidarse de que uno puede ser un portador, ¿sí? Durante incluso meses y estar contagiando la bacteria. Esto es importante porque había una preocupación en la ciudad de Buenos Aires, lo que usted marca, doctor, porque algunos creen, bueno, si yo en donde estoy no tengo contaminado, no tengo problemas. No, pero si está con una persona, no es que se transmita de persona a persona oralmente, pero sí a través de las manos que contaminan alimentos. Es un tema muy importante para insistir esto, doctor. Sí, exacto. Es muy importante todo lo que tiene que ver con los hábitos de higiene y el cuidado de manos y manipular los elementos, sobre todo con esta contaminación como con el resto de las intoxicaciones alimentarias, ¿no? Es fundamental. Y acá, a ver, no hay que aislar a la persona, pero sí tomar los recaudos para evitar un contagio masivo, ¿no? Por supuesto, tratamiento antibiótico completo y un seguimiento médico estricto durante su enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Telenoche. Buenas noches. Por favor, ustedes por la comunicación. Aprovecho a aquellos que quieran seguirme en las redes sociales, si me permiten, Toxicología Hoy o en la fundación partox@arg. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, volvemos con vos, Martín, ahora que he tenido este panorama. Allí, ¿qué se sabe de cómo están evolucionando los enfermos, del entorno familiar? Esto que decía el doctor, claro, exacto. Sí, se han tomado las muestras, como les contaba, los de los últimos casos, porque hay que tener en cuenta que todo esto se fue desarrollando, les diría, a lo largo de prácticamente un mes. Esto empieza a mediados de marzo y se fue desarrollando a lo largo de los días. Así se van sucediendo los casos
como contábamos en algunos de ellos, intrafamiliares con estas dos personas y su madre que falleció y que ahora es una sospecha que en el momento del fallecimiento no se tenía. Pero más allá de eso, hay 4 personas que están todavía internadas, a las que se las está hidratando porque presentaban cuadros justamente de mucha debilidad y a las que se le está pasando los antibióticos. El resto fueron evolucionando bien, pero atención que si se confirman los 3 casos que se están estudiando en este momento, estaríamos prácticamente en 15 y es un dato realmente muy preocupante. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Completa la información y esperemos que la evolución de los pacientes sea buena. Muy amable.